Bueno, si se acuerdan ustedes, el último día estábamos contando la aventura fascinante de aquellos españoles expulsados de Córdoba por el emir Alacán, desterrados, que se acabaron conquistando Creta. En fin, las cosas que hacemos los españoles de vez en cuando o hacíamos. Hoy nos toca contar que Alacán va a morir. Alacán no fue nunca un hombre feliz, nunca. Sus últimos años aumentaron su amargura, porque no solo fue incapaz de acabar con el reino de Asturias, sino que además se vio envuelto en sublevaciones internas de enorme violencia, y la gota que colmó el vaso fue precisamente esa rebelión del arrabal de Córdoba que contábamos ayer. Muere Alacán el 25 de mayo del año 822 y le sucedió su hijo Abderramán, que gobernaría como Abderramán II. El relevo iba a traer consecuencias importantes para los rebeldes cristianos del norte. El nuevo emir, sin embargo, tampoco lograría acabar con la independencia cristiana ni con el proceso de reconquista. Podemos imaginarnos los últimos días de Alacán, solo, receloso, odiado por todo el mundo, literalmente encerrado en un alcázar fortificado hasta la última esquina, obsesionado con la idea de que asturianos y carolingios fueran a formar frente común, no menos obsesionado con las 1001 conspiraciones que surgían en las tierras de Al-Ándalus. La revuelta de Córdoba, ahogada en sangre, debió de crearle una intensa zozobra. Alguien tan próximo a él como el veterano general Abd al-Karim se permitió aconsejarle que moderara la represión. Alacán la moderó, pero el general cayó en desgracia. Ahora bien, para el emir todo había ya concluido. Tenía solo 50 años, pero hablaba de sí mismo como si no hubiera ya futuro. Así escribía el emir después de la rebelión del Arrabal. Uní las divisiones del país con mi espada, como quien une con la aguja los bordados, y congregué las diversas tribus desde mi juventud. Pregunta si en mis fronteras hay algún lugar abierto al enemigo, y correré a cerrarlo, desnudando la espada y cubierto con la coraza. No fui de los que huyeron cobardemente, no fui de los que se apartaron cobardemente de la muerte. Defendí mis derechos. Humillación y afrenta sufre quien no los defiende. Mira ahora el país que he dejado, libre de disensiones, llano como un lecho. Hombre, ya no sí, pero hachazos, ¿no? Bueno, la verdad es que esto que decía Alacán era más un epitafio o un testamento que otra cosa. Bueno, dejaba el mundo de los vivos Alacán con solo 52 años, una edad temprana incluso para la época. Detrás de sí dejaba también mucho rencor y además 19 hijos varones y 23 hembras, que no está mal. Uno de ellos le sucedió. 2 días después subía al trono su hijo Abderramán. Abderramán era todo lo contrario a su padre. Alacán había sido un hombre de poder, dado a las soluciones expeditivas y a la vida del guerrero, y psicológicamente hablando un tipo torturado y torturante y torturador. Y Abderramán, a la inversa, era un tipo amable, que gustaba del lujo, y sus verdaderas aficiones en la vida eran la poesía y las señoras. Así es. Lo primero que hizo para garantizar una transición suave fue nombrar canciller. ¿A quién? Pues a nuestro viejo amigo Abd al-Karim, el veteranísimo general que también lo fue de su padre y de su abuelo, y que debía de estar ya más cerca de los 80 que de los 70 años. Abderramán era muy consciente de que su padre le dejaba una herencia espinosa, digo más, mucho más que espinosa. Demasiada gente enfadada, demasiado resentimiento, demasiado muerto que pedía venganza. Estaban enfadadas las clases populares, tanto los cristianos, los mozárabes que se llaman, como los musulmanes, por los abusos de la aristocracia árabe. ¿Qué hizo Abderramán para aplacarles? Bueno, propagar una imagen de moderación. Estaban enfadados también los alfaquíes, que son los doctores de la ley islámica, que denunciaban relajación de costumbres. Abderramán, para satisfacer a los alfaquíes, lo que hizo fue desmantelar el mercado de vinos de Córdoba, conforme al veto musulmán sobre el alcohol. Estaban enfadados también los que pagaban impuestos, porque la política fiscal de Al-Hakam había sido intolerable. Y a Abderramán, para calmar la irritación de los contribuyentes, no se le ocurrió mejor cosa que crucificar al responsable de la recaudación, un cristiano o judío. Eso no es la ciencia cierta, al que las fuentes dan el nombre de rabí y que no deja de marcar un destino para todo ministro de Hacienda que se precie. Esos, no obstante, eran solo una parte de sus problemas, porque a las tradicionales rivalidades familiares y a los entuertos dejados por su padre, Abderramán debía sumar los levantamientos aquí y allá de los jefes territoriales, siempre dispuestos a marcar su autonomía. El levantamiento más grave fue el de la región de Murcia, región donde, recordemos, en 711 el conde godo Teodomiro se había sometido sin lucha al Islam a cambio de que los nuevos amos de Hispania le reconocieran sus prerrogativas.
Lo de Teodomiro en todo caso quedaba ya muy atrás. Había pasado más de un siglo desde entonces y la cora de Tudmir, que no obstante conservaba el nombre del godofelón, era ahora objeto de disputa entre dos tribus musulmanas rivales, yemeníes contra muraditas. Bueno, y mientras pasaba todo esto, el canciller del emir, nuestro viejo general Abdelkarim, decidió ejecutar lo que hoy llamaríamos una campaña de imagen. Había que mostrar al mundo, y especialmente a los cordobeses, que el nuevo emir Abderramán era hombre arrojado y que sus tropas no habían sufrido merma, así que Abdelkarim decidió atacar al reino cristiano del norte. Reunió a sus capitanes y sometió a discusión el plan de ataque. Tal vez alguien sugirió atacar Oviedo, tal vez otro propuso atacar Galicia, pero Abdelkarim no quería una campaña costosa ni arriesgada. Conocía demasiado bien el paño. Lo que él quería era una expedición de saqueo cómoda y ventajosa, y decidió atacar la llanada de Álava, como tantas otras veces, un terreno fácil y mal defendido. Pobre, claro, de muy poco botín, pero no faltaban en Córdoba plumas dispuestas a contar las cosas de manera que una vulgar aceifa pasara a la historia como una gigantesca victoria. Fue en 823. Un grueso ejército, con el anciano Abdelkarim a la cabeza, ascendió desde Córdoba hasta la llanura alavesa. Presa fácil, nadie allí podía defenderse. Los moros se abalanzaron sobre su pieza, caseríos rurales. Quemarían las cosechas, sin duda, pero también rescatarían a algunos musulmanes que permanecían allí presos desde anteriores combates. Ante Abdelkarim se abría entonces la posibilidad de explotar la victoria. Vizcaya, quizá Cantabria, simplemente la Castilla primitiva. Pero ni siquiera lo intentó. ¿Por qué? Pues porque su objetivo no estaba en la ida, sino en la vuelta. Se trataba de volver a Córdoba y poder contar que los ejércitos de Abderramán habían aplicado un severo correctivo a los rebeldes cristianos del norte. Nada más. El viejo Abdelkarim retornó a la capital, su proeza fue cantada por los poetas y así figura en los anales. Una vulgar expedición de rapiña ensalzada como campaña victoriosa. Fíjate que aquella fue la última página que Abdelkarim escribía en la historia, porque un año después moría víctima inapelable de la edad. Había sido un gran general, había sido también uno de los más encarnizados enemigos de los cristianos españoles. Nieto del conquistador de Córdoba, como era, siempre se había preocupado porque su nombre pasara a la historia en letras de molde. Bueno, lo consiguió. La muerte de Abdelkarim dejó a Abderramán con un alfil menos, pero el emir no tardó en encontrarle sustitutos. Y la primera prueba para la nueva generación de soldados de Córdoba fue aquel follón murciano del que antes hablábamos, la disputa entre yemeníes y muraditas, que a punto estaba de sustraer el control de Córdoba, el viejo territorio del renegado Teodomiro. Los dos bandos habían pasado a mayores. En las afueras de Lorca se estaban librando sangrientos combates. Una vez más, las peleas entre tribus étnicas desgarraban el emirato y Abderramán decidió acabar con aquello. Para emplear un lenguaje que los rebeldes pudieran entender, Abderramán envió un potente ejército al mando de un general llamado Umayya ibn Muawiyah. Nada menos. En realidad no hubo combate. Las tropas del emir llegaron, lo arrasaron todo y mataron al que le salía al paso. Las crónicas hablan de 3.000 muertos, incluido el jefe de los yemeníes, un tal Abu Samaj. La ciudad de los rebeldes, llamada Eyo, que tal vez era Cieza, quizá Ellín, fue reducida a cenizas. Y para demostrar que una nueva era empezaba, Abderramán trasladó la capital del territorio suroriental. Si antes estaba en Orihuela, ahora estaría en una ciudad edificada de nueva planta. Esta nueva ciudad fue fundada el 25 de junio del año 825 y se llamaba Madina Mursilla. Había nacido Murcia, el pueblo de Pedro Pérez. Además, bueno, pues Abderramán II, y esto ya lo veremos, pasará a la historia como uno de los gobernantes más cultos de Al-Ándalus, también como el más pródigo y esplendoroso, porque convirtió Córdoba pues en una joya, aunque por otro lado aumentará la presión sobre los cristianos hasta hacerla insoportable, ya lo veremos. Bueno, y mientras tanto en Asturias, ¿qué pasaba?
Claro, porque todo eso estaba pasando por ahí abajo. Bueno, pues en Asturias seguramente Alfonso, que ya lleva siendo mayor, vería que este Abderramán II era el tercer emir de Córdoba que le tocaba soportar. El rey de Oviedo había combatido a su padre, Alacán, y había combatido a su abuelo, Hisam. Los dos habían intentado acabar con el reino de Asturias. También Abderramán lo intentaría. Se avecinaban tiempos muy difíciles, pero en la España de aquel tiempo todos los tiempos eran muy difíciles. Y sin embargo, en el norte seguía habiendo voluntad de resistir. Y más aún, los colonos ganaban incesantemente terrenos al vacío. Mañana lo veremos. Espinosa, digo más, mucho más que Espinosa, demasiada gente enfadada, demasiado resentimiento, demasiado muerto que pedía venganza. Estaban enfadadas las clases populares, tanto los cristianos, los mozárabes que se llaman, como los musulmanes, por los abusos de la aristocracia árabe. ¿Qué hizo Abderramán para aplacarles? Bueno, propagar una imagen de moderación. Estaban enfadados también los alfaquíes, que son los doctores de la ley islámica, que denunciaban relajación de costumbres. Abderramán, para satisfacer a los alfaquíes, lo que hizo fue desmantelar el mercado de vinos de Córdoba, conforme al veto musulmán sobre el alcohol. Estaban enfadados también los que pagaban impuestos, porque la política fiscal de Al-Hakam había sido intolerable. Y a Abderramán, para calmar la irritación de los contribuyentes, no se le ocurrió mejor cosa que crucificar al responsable de la recaudación, un cristiano o judío. Eso no es la ciencia cierta, al que las fuentes dan el nombre de rabí y que no deja de marcar un destino para todo ministro de Hacienda que se precie. Esos, no obstante, eran solo una parte de sus problemas, porque a las tradicionales rivalidades familiares y a los entuertos dejados por su padre, Abderramán debía sumar los levantamientos aquí y allá de los jefes territoriales, siempre dispuestos a marcar su autonomía. El levantamiento más grave fue el de la región de Murcia, región donde, recordemos, en 711 el conde godo Teodomiro se había sometido sin lucha al Islam a cambio de que los nuevos amos de Hispania le reconocieran sus prerrogativas. Lo de Teodomiro, en todo caso, quedaba ya muy atrás. Había pasado más de un siglo desde entonces y la cora de Tudmir, que no obstante conservaba el nombre del godo felón, era ahora objeto de disputa entre dos tribus musulmanas rivales, yemeníes contra muraditas. Bueno, y mientras pasaba todo esto, el canciller del emir, nuestro viejo general Abdelkarim, decidió ejecutar lo que hoy llamaríamos una campaña de imagen. Había que mostrar al mundo, y especialmente a los cordobeses, que el nuevo emir Abderramán era hombre arrojado y que sus tropas no habían sufrido merma, así que Abdelkarim decidió atacar al reino cristiano del norte. Reunió a sus capitanes y sometió a discusión el plan de ataque. Tal vez alguien sugirió atacar Oviedo, tal vez otro propuso atacar Galicia, pero Abdelkarim no quería una campaña costosa ni arriesgada. Conocía demasiado bien el paño. Lo que él quería era una expedición de saqueo cómoda y ventajosa, y decidió atacar la llanada de Álava, como tantas otras veces, un terreno fácil y mal defendido. Pobre, claro, de muy poco botín, pero no faltaban en Córdoba plumas dispuestas a contar las cosas de manera que una vulgar aceifa pasara a la historia como una gigantesca victoria. Fue en 823. Un grueso ejército, con el anciano Abdelkarim a la cabeza, ascendió desde Córdoba hasta la llanura alavesa. Presa fácil, nadie allí podía defenderse. Los moros Cobardemente. No fui de los que se apartaron cobardemente de la muerte. Defendí mis derechos. Humillación y afrenta sufre quien no los defiende. Mira ahora el país que he dejado, libre de disensiones, llano como un lecho. Hombre, llano sí, pero hachazos, ¿no? Bueno, la verdad es que esto que decía Alacán era más un epitafio o un testamento que otra cosa. Bueno, dejaba el mundo de los vivos Alacán con solo 52 años, una edad temprana incluso para la época. Detrás de sí dejaba también mucho rencor y además 19 hijos varones y 23 hembras, que no está mal. Uno de ellos le sucedió. 2 días después subía al trono su hijo Abderramán. Abderramán era todo lo contrario a su padre. Alacán había sido un hombre de poder, dado a las soluciones expeditivas y a la vida del guerrero, y psicológicamente hablando
un tipo torturado y torturante y torturador. Y Abderramán, a la inversa, era un tipo amable, que gustaba del lujo, y sus verdaderas aficiones en la vida eran la poesía y las señoras. Así es. Lo primero que hizo para garantizar una transición suave fue nombrar canciller. ¿A quién? Pues a nuestro viejo amigo Abdelkarim, el veteranísimo general que también lo fue de su padre y de su abuelo y que debía de estar ya más cerca de los 80 que de los 70 años. Abderramán era muy consciente de que su padre le dejaba una herencia espinosa, digo más, mucho más que espinosa. Demasiada gente enfadada, demasiado resentimiento, demasiado muerto que pedía venganza. Estaban enfadadas las clases populares, tanto los cristianos, los mozárabes que se llaman, como los musulmanes, por los abusos de la aristocracia árabe. ¿Qué hizo Abderramán para aplacarles? Bueno, propagar una imagen de moderación. Estaban enfadados también los alfaquíes, que son los doctores de la ley islámica, que denunciaban relajación de costumbres. Abderramán, para satisfacer a los alfaquíes, lo que hizo fue desmantelar el mercado de vinos de Córdoba, conforme al veto musulmán sobre el alcohol. Estaban enfadados también los que pagaban impuestos, porque la política fiscal de Al-Hakam había sido intolerable. Y a Abderramán, para calmar la irritación de los contribuyentes, no se le ocurrió mejor cosa que crucificar al responsable de la recaudación, un cristiano o judío, eso no es la ciencia cierta, al que las fuentes dan el nombre de rabí y que no deja de marcar un destino para todo ministro de Hacienda que se precie. Esos, no obstante, eran solo una parte de sus problemas, porque a las tradicionales rivalidades familiares y a los entuertos dejados por su padre, Abderramán debía sumar los levantamientos aquí y allá de los jefes territoriales, siempre dispuestos a marcar su autonomía. El levantamiento más grave fue el de la región de Murcia, región donde, recordemos, en 711 el conde godo Teodomiro se había sometido sin lucha al Islam a cambio de que los nuevos amos de Hispania le reconocieran sus prerrogativas. Lo de Teodomiro, en todo caso, quedaba ya muy atrás. Había pasado más de un siglo desde entonces y la cora de Tudmir, que no obstante conservaba el nombre del godo felón, era ahora objeto de disputa entre dos tribus musulmanas rivales, yemeníes contra muradí, los levantamientos aquí y allá de los jefes territoriales, siempre dispuestos a marcar su autonomía. El levantamiento más grave fue el de la región de Murcia, región donde, recordemos, en 711 el conde godo Teodomiro se había sometido sin lucha al Islam a cambio de que los nuevos amos de Hispania le reconocieran sus prerrogativas. Lo de Teodomiro, en todo caso, quedaba ya muy atrás. Había pasado más de un siglo desde entonces y la cora de Tudmir, que no obstante conservaba el nombre del godo felón, era ahora objeto de disputa entre dos tribus musulmanas rivales, yemeníes contra muraditas. Bueno, y mientras pasaba todo esto, el canciller del emir, nuestro viejo general Abdelkarim, decidió ejecutar lo que hoy llamaríamos una campaña de imagen. Había que mostrar al mundo, y especialmente a los cordobeses, que el nuevo emir Abderramán era hombre arrojado y que sus tropas no habían sufrido merma, así que Abdelkarim decidió atacar al reino cristiano del norte. Reunió a sus capitanes y sometió a discusión el plan de ataque. Tal vez alguien sugirió atacar Oviedo, tal vez otro propuso atacar Galicia, pero Abdelkarim no quería una campaña costosa ni arriesgada. Conocía demasiado bien el paño. Lo que él quería era una expedición de saqueo cómoda y ventajosa, y decidió atacar la llanada de Álava, como tantas otras veces, un terreno fácil y mal defendido. Pobre, claro, de muy poco botín, pero no faltaban en Córdoba plumas dispuestas a contar las cosas de manera que una vulgar aceifa pasara a la historia como una gigantesca victoria. Fue en 823. Un grueso ejército, con el anciano Abdelkarim a la cabeza, ascendió desde Córdoba hasta la llanura alavesa. Presa fácil, nadie allí podía defenderse. Los moros se abalanzaron sobre su pieza, caseríos rurales. Quemarían las cosechas, sin duda, pero también rescatarían a algunos musulmanes que permanecían allí presos desde anteriores combates. Ante Abdelkarim se abría entonces la posibilidad de explotar la victoria. Vizcaya, quizá Cantabria, simplemente la Castilla primitiva. Pero ni siquiera lo intentó. ¿Por qué? Pues porque su objetivo no estaba en la ida, sino en la vuelta. Se trataba de volver a Córdoba y poder contar que los ejércitos de Abderramán habían aplicado un severo correctivo a los rebeldes cristianos del norte. Nada más. El viejo Abdelkarim retornó a la capital, su proeza fue cantada por los poetas y así figura en los anales. Una vulgar expedición de rapiña ensalzada como campaña victoriosa. Fíjate que aquella fue la última página que Abdelkarim escribía en la historia, porque un año después moría víctima inapelable de la edad.
había sido un gran general, había sido también uno de los más encarnizados enemigos de los cristianos españoles. Nieto del conquistador de Córdoba, como era, siempre se había preocupado porque su nombre pasara a la historia en letras de molde. Bueno, lo consiguió.